Muy bien. Muy buenas tardes. Son las 19 horas en punto de este jueves 7 de mayo de 2020. Estamos en el Palacio Nacional, en México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la epidemia de COVID, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a concentrar en dos elementos: el informe técnico diario, que será presentado por el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, y el doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, nos va a presentar varias cosas que ya mencionará él. Adelante, y luego preguntas y respuestas como siempre. Doctor Alomía, por favor. Gracias, señor secretario. Buenas tardes con todas y todos. Como todos los días, vamos a llevar a cabo la actualización de los panoramas internacional y sobre todo el nacional, que es del interés de esta conferencia. Si nos ayudan con la primera diapositiva, nuestro marco siempre de cómo estamos avanzando en el tiempo. Estamos en el día 46 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, un día menos y un día más, ¿no? Dependiendo de cómo lo querramos ver. 69 conferencias vespertinas, las que ya se han llevado a cabo y a través de las cuales, pues bueno, se está informando a través del apoyo y la contribución de todos ustedes a toda la población que a través de los diferentes medios nos escuchan y dando la información, las actualizaciones del día a día, pero además también la información relevante para poder realizar el autocuidado a la salud, llevar a cabo las medidas preventivas sobre todas aquellas que van a en su momento evitar que podamos ser un contagio de la enfermedad. Si pasamos a la primera diapositiva, que es el panorama internacional, vamos a ver que el 31% de los casos en los últimos 14 días, que representan la pandemia, digamos, activa, ¿no? Se sigue de alguna manera aún con poquitos puntos porcentuales, pero se sigue contrayendo la pandemia como tal. Vemos mucho más marcado, lógicamente, la diferencia entre los casos confirmados en la región europea y la región de las Américas. Ya solo es un 34% los casos que se representan en la región europea y siguen siendo más de la mitad los casos confirmados en los últimos 14 días en la región de las Américas, por lo cual las Américas es la que mantiene la pandemia todavía activa como tal, y tampoco estaremos igual perdiendo de vista a otras regiones del mundo, en este caso la Organización Mundial de la Salud, para ver si esos porcentajes en algún momento pudieran empezar a tener algún incremento como tal. En la siguiente diapositiva vemos la actualización de las cifras para México. 29,616 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que inició el primer caso en el mes de febrero de este año, son la cantidad de casos que se han confirmado por laboratorio a COVID-19, es decir, han sido positivos a SARS-CoV-2. Sin embargo, importante mencionar que solo la cuarta parte de estos casos, es decir, 7,802, son los que representan la epidemia activa en México. Las otras 3/4 partes de estos casos son casos que están más allá de los 14 días, por lo tanto pertenecen ya al grupo de casos que en su momento pueden haberse recuperado o que tuvieron otro tipo de evolución diferente. 2,961 las defunciones también que se actualizan para el día de hoy. También se tienen 68,783 casos que han sido negativos a la prueba, es decir, que se ha descartado la presencia del virus y por lo tanto han sido descartados a COVID-19. Y el día de hoy, pues bueno, serían ya 117,211 las personas que han ingresado a protocolo de estudio, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y han recibido algún tipo de atención por médica, así como epidemiológica. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada de casos, es decir, estos 29,616, cómo están en relación a la entidad federativa en la cual residen,
Y bueno, aquí podemos ir notando cómo además de que son más las entidades federativas que empiezan a presentar estos colores más vivos, que en su momento hablan de mayor carga de enfermedad, así también hay entidades federativas que hace 1 o 2 días tenían el color digamos rojo y ahora tienen un color ya más oscuro, lo que quiere decir que continúa incrementándose esta carga de enfermedad. Las podemos identificar rápidamente en la siguiente diapositiva, en donde las vemos en orden descendente para poder rápidamente identificar cuáles son esas entidades federativas que concentran la mayor carga de enfermedad. Lógicamente son las primeras y las que tienen las barras más oscuras, que además es el mismo color que está representado en el mapa, así como las entidades que tienen pues una menor transmisión y por lo tanto todavía una menor actividad al interior de cada una de ellas. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí esa carga activa de enfermedad, es decir, los 7.802 casos. Vemos también que ya son menos las entidades federativas que están en color verde, lo que representaría una carga baja de los últimos 14 días, y son casi la mayoría de los estados los que empiezan a tener una actividad importante en relación al incremento de los casos, sobre todo de la epidemia activa, porque estamos viendo el mapa de los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva podemos rápidamente también identificar cuáles son las entidades federativas que están en los primeros lugares de casos confirmados y cuáles son aquellas también que en función de la epidemia más reciente o la epidemia activa en México tienen una menor actividad, al menos evidenciada en la confirmación de casos de COVID-19. La siguiente diapositiva, nuestro mapa de tasa de incidencia acumulada, en este caso por 100.000 casos, enfocada o enmarcada en los últimos 14 días, es decir, en la epidemia activa como tal, recordando siempre que los estados que tienen la coloración más oscura tienen una tasa de incidencia más alta que los que no la tienen, y por lo tanto es donde estamos teniendo la mayor transmisión en el nivel comunitario. A nivel nacional, la epidemia activa representa 6.10 casos por 100.000 habitantes, esta es la incidencia por 100.000 habitantes de estos 7.802 casos activos hasta el momento. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos esta misma distribución, igual en un orden ascendente para que ustedes rápidamente puedan tener el orden de las entidades federativas y puedan aplicar la estadística. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la distribución por fecha de ocurrencia de la defunción de estas 2.961 lamentables defunciones y como todos los días podemos también identificar aquellas defunciones que aún están catalogadas como sospechosas, que son estas 245, y que si vemos las barras apiladas independientemente del color, podríamos ver un poco cómo se está comportando la tendencia de la última semana en relación a cómo están también ocurriendo las defunciones. La siguiente diapositiva las distribuye por entidad federativa en donde ocurrieron y podemos ver también cuál es la mayor carga de defunciones en relación a donde ocurrieron las mismas y también en qué estados tenemos defunciones o están distribuidas estas 245 defunciones aún sospechosas y que lógicamente incrementarán la tasa o la carga de defunciones en cada uno de ellos cuando obtengamos un resultado. En la siguiente diapositiva vamos a ver la curva epidémica conformada por casos confirmados y sospechosos. Seguimos llamando la atención a que esta curva pues mantiene aún todavía una evidente tendencia ascendente si no hacemos caso a la diferenciación de colores, si no vemos la barra completa independientemente de que sea de color rojo, de color amarillo, vemos claramente cómo esa tendencia continúa todavía con esta tendencia ascendente y es lo que se espera en función de que en varias entidades federativas, en algunas de ellas estamos alcanzando o en el pico epidémico y en otras precisamente se está iniciando con el ascenso correspondiente, por lo tanto dado que esta es la curva que integra la totalidad de los casos a nivel nacional, pues continuamos viendo esta tendencia franca hacia arriba. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente la curva de casos confirmados acumulados. Fueron 1.982 casos, podemos ver en las barras de color naranja, es el día que más casos confirmados hemos tenido en las últimas
24 horas. Podemos notar que la barra naranja es la más alta de todas las barras naranjas que hemos tenido desde que inició la confirmación de casos. Aún así, en función de la carga acumulada, esto representa un 7.2% de incremento, ¿no? Siempre notando que cada día pues ese porcentaje representa una mayor cantidad de casos porque está basado precisamente en un análisis de casos acumulados, ¿no? Los que se van acumulando día con día. La siguiente diapositiva vamos a revisar cómo está la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Empezamos siempre con lo que son las camas generales para personas que tienen o son casos sospechosos de COVID-19, dado que estamos hablando de ocupación hospitalaria, entonces son casos sospechosos bajo la definición de IRAG, es decir, que presentan una infección respiratoria aguda grave, tienen algún signo o síntoma de alarma y por lo tanto requieren ser hospitalizados. Son 681 unidades ahora las que pueden notificar, tienen nombre de usuario, tienen password para poder hacerlo, recordando que esto se realiza desde cada una de las unidades que están distribuidas en todo el territorio nacional, de todo el sector salud. Son ellos quienes a través de esta cuenta pueden todos los días a la hora del corte subir la información y esto también implica una coordinación que se da en las entidades federativas, quienes son precisamente los que definieron para cada una de sus unidades quiénes son estas personas que realizan los reportes. Hoy día seguimos con una tasa de notificación del 96%, es una tasa que se ha logrado mantener, de hecho se incrementó de un 95% que teníamos a inicios de la semana y se ha mantenido más o menos en esa tasa. Con este reporte podemos comunicar que se tienen el día de hoy 13.688 camas disponibles para poder recibir pacientes que presenten un cuadro respiratorio grave y que a su vez se tienen 6.754 camas ocupadas, o sea, es decir, pacientes que ya fueron ingresados y que en este momento están recibiendo la atención médica como casos graves dentro o al interior de una unidad hospitalaria y por lo tanto esto representa un porcentaje de ocupación del 33%. Sí, estamos prácticamente ya en la tercera parte de la ocupación nacional, 33%. Si vemos en la siguiente diapositiva, ahí está el 33% en la última barra, que sería el total nacional, pero vemos cómo esa distribución de ocupación o disponibilidad pues cambia ya en función de cada una de las entidades federativas. Ciudad de México continúa lógicamente con la mayor ocupación hasta el momento reportada, Baja California, el Estado de México, Quintana Roo y Campeche son los que están por encima del 40% ya de la ocupación y es un indicador muy puntual al que hay que estarle dando seguimiento porque como un componente que también aporta la vigilancia epidemiológica, a través de estos datos podemos ver si está produciéndose una transmisión o se están llevando a cabo brotes importantes en estas entidades federativas porque se están evidenciando precisamente en la cantidad de camas que representan a personas que están siendo hospitalizadas con IRAG, o sea, con sospecha de COVID-19, independientemente de que se tenga o no aún el resultado. Por eso es importante tener este monitoreo de manera diaria. En la siguiente diapositiva veremos específicamente las camas que se destinan a pacientes críticos, son aquellas camas que tienen ventiladores. Podemos ver que la ocupación nacional es de un 27%, sin embargo, claramente la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo, que de hecho son las 5 entidades que todos estos días se han estado informando y vigilando como las que tienen la mayor carga hasta el momento, no solo de tasa de incidencia acumulada, es decir, de cantidad de casos por 100,000 habitantes, sino también lo vemos reflejado en la disponibilidad y ocupación de camas, son los que tienen estos porcentajes por arriba del 40% de la ocupación y se están monitoreando también los estados que en su momento tienen por encima del 20 para ver cómo va el comportamiento día con día. Este monitoreo se puede hacer en tiempo real, es decir, cada vez que uno entra
a la plataforma, esta está actualizándose en función de cómo se están realizando las notificaciones de lo local y prácticamente minuto con minuto los números van cambiando, pero los que nosotros les presentamos son precisamente ya la totalidad de lo que se reportó en un día completo y que nos permite entonces poder comparar cómo se va comportando esta ocupación. Sería la actualización para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Alomía. Doctor Ricardo Cortés, si nos presenta. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muy buenas tardes, noches a todas y todos. Muchas gracias a todos los que están en casa, todavía quedándose en casa, que cada vez sean un poquito más. A todas amigas, amigos, muchísimas gracias. Hoy lo que voy a presentar es sobre el contacto ciudadano, las diferentes formas que tenemos de mantener un contacto directo para ofrecer la mejor información a las personas que están en casa. Tenemos primero el sitio www.coronavirus.gov.mx, que ha llegado a tener 16.180.967 diferentes usuarios desde que se lanzó, con un total de visitas de más de 33 millones. Los últimos botones que hemos puesto para diferente información es el del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias a este instituto por ayudarnos a traducir el material disponible que hemos diseñado en conjunto en diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y con el apoyo también de organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado y que ahora también están disponibles en diferentes idiomas y en diferentes variantes de los idiomas de lengua indígena que tenemos en nuestro país. Asimismo, el vínculo al sitio de datos personales seguros con el que trabajamos con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y de estos 16 millones de usuarios, el 96% se encuentra en nuestro país y el restante 4% distribuido en todo el mundo. En segundo lugar, los Estados Unidos de América, con 1.3% de las personas que visitan el sitio. La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo es también en el sitio www.coronavirus.gov.mx, la pestaña de datos seguros, de datos abiertos. Muy, muy importante, algo que, como ya lo hemos dicho, no se había hecho en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología. Se abren los datos abiertos nominales con la ayuda también del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en donde con la protección de los datos personales, lo que se ofrece a la población, a los investigadores, a los dateros que han estado muy activos en el análisis de esta información, se ofrece información anonimizada, lo más profunda que se pueda, que se pueda de acuerdo a la ley. No tenían un identificador único, lo solicitó la ciudadanía a través de Twitter, se hizo un identificador único para darle seguimiento. Han estado también en contacto a través de las cuentas de diferentes redes sociales, haciéndonos saber algunas inconsistencias que se dan en el manejo de los datos. Es importante saber que, como el doctor Alomía ya lo ha presentado, los datos que nosotros presentamos en este sitio de datos abiertos son los datos que los estados ingresan al sistema de información. Si en ese registro hay una discrepancia o hay algún error que después el propio servidor público del estado en el que trabaja solicita la rectificación del dato porque registró una defunción cuando no había defunción, o registró un dato, una persona que decía ser caso ambulatorio pero que estaba hospitalizado o que falleció, son el tipo de cosas que las mismas autoridades estatales van solicitando a la autoridad en epidemiología encabezada por el doctor José Luis Alomía para que se rectifiquen los datos. Así también es que
con estos datos abiertos, la gente, los analistas, ustedes como reporteras y reporteros también pueden analizar los datos que hay y hacer también sus notas y análisis que requieran. Este tablero de datos, que tiene datos estatales y municipales, que tiene una forma de tablero de control en donde uno puede dar clic en cada uno de los estados para que haga un acercamiento y se abra los datos municipales. Además tiene una barra de tiempo que podemos ver aquí. Este es un ejemplo, esta página puede seguir bajando, pero si esta barra de tiempo nosotros la ampliamos, se van a abrir los datos completos para poderlos visualizar en ese mismo momento. Desde el mes de abril, que inició con nuestro primer caso confirmado. Hemos recibido más de 2,5 millones de personas que día con día han entrado a visitar este sitio, y en donde también en este botón se puede descargar la base de datos abierta. Y en este mapa HD es en donde entra también a ver un mapa de alta definición con datos municipales, y en el comparativo es como podemos entrar y es como han entrado a analizar y a comparar. Uno selecciona Ciudad de México y pone los datos de Ciudad de México. Si también selecciona junto con Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o los estados que ustedes así lo requieran, se va graficando por encima uno de los datos, cada uno de los estados que ustedes quieren ver y comparar. La siguiente, por favor. Susana Distancia, el chatbot de Susana Distancia sigue activo, 165,000, básicamente 164,000 personas han chateado con Susana, y con esta interacción se han respondido más de 3 millones de mensajes. Continuamos con una satisfacción superior al 70% y en pláticas y en trabajos con la empresa que nos da este servicio de WhatsApp, para poder mejorar tanto las preguntas como el rendimiento de esta aplicación. Si en los próximos segundos ustedes en casa le toman foto a este código QR, los llevará a descargar el contacto de Susana Distancia. Si no, el teléfono, recuérdenlo, es 55 86 33 85 89. La siguiente, por favor. Otra forma de contacto ciudadano es a través de las redes sociales, y aquí lo que queremos presentar son las 6 publicaciones con mayor impacto en las redes sociales que hemos tenido, y pues la verdad es que orgullosamente una de las más importantes, con un impacto en más de 20 millones de personas, es la presentación de la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad, que presentamos que se hizo este conteo en el 1 de mayo, pero también en general son las conferencias de prensa de todos los días a las 19 horas las que más visitas han tenido, más impacto. Esto nos da mucho gusto porque quiere decir que quienes no tienen oportunidad de ver en vivo la conferencia pueden y han accedido a través de las redes sociales a verla por primera vez, o si tienen también ustedes como reporteros y reporteras alguna duda, están todas en la página de coronavirus.gov.mx para poder revisar con detenimiento lo que aquí se dice todos los días a las 19 horas. La siguiente, por favor. La aplicación COVID-19 MX, que está disponible en los 3 sistemas operativos para dispositivos móviles, hemos tenido más de 400,000 descargas de esta aplicación, y con esto, por ejemplo, los datos que las personas van dejando de contacto y de su estado de salud, hemos visto cómo el 30% de las personas que han entrado, se han registrado y han utilizado los servicios de esta plataforma para tener más información, para saber cuáles son los grupos de mayor riesgo. El 30% padece obesidad, muy similar, muy parecido a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018.
al igual que el 13.2% de personas que reportan presentar presión arterial alta de las personas que han utilizado la aplicación. El 7.8% reportan padecer o vivir con diabetes y poco menos del 1% han sido personas en estado de embarazo quienes han utilizado el servicio de la aplicación COVID-19 MX. La siguiente, por favor. Finalmente, uno de los primeros, de las primeras formas que se utilizaron para el contacto ciudadano, el teléfono 800-00-44-800. En los últimos 14 días se han recibido un total de 81,575 llamadas. Esto lo podemos ver en un sistema de seguimiento que generó la Dirección General de Tecnologías de Información. Muchísimas gracias a su titular y a todo su equipo que nos brinda esta información valiosísima de contacto ciudadano. De estas 81,000, 23,528 personas colgaron. Esto es importante decirlo porque esto también tiene un costo también monetario. Cada llamada que las personas hacen, pero que no se cuelga o que no presionan una de las opciones válidas, gracias Poncho, de repente se nos van las palabras, de las opciones válidas, son estas 20,000, tienen un costo, es un costo que se pagan con los impuestos de todos nosotros. Los invitamos a seguir haciendo este número de llamadas, pero a utilizar la información. Si necesitan información, marquen 1. Si van a reportarse como un caso sospechoso de COVID, marquen 2. Si quieren reportar alguna otra enfermedad, marquen 3. Si requieren de apoyo emocional, marquen 4. De todas estas 81,000 llamadas se van derivando de acuerdo a estas opciones y lo más importante que queremos comentar ahorita es que 6,228 personas solicitaron información básica sobre coronavirus que pudieron también haber encontrado en coronavirus.gov.mx, pero que probablemente no tienen o un acceso a internet o acceso a algún dispositivo móvil o a una computadora, o son personas que viven con alguna discapacidad que no les permite utilizar otros recursos, y el teléfono 800-00-44-800 también puede ser otra opción. 36,929 se reportaron como sospechosas de COVID, dijeron, creo yo, tener infección por SARS-CoV-2. 4,983 personas reportaron tener síntomas graves y se derivaron a 911 para atención de urgencia, y 6,619 reportaron tener algún malestar emocional y buscar ayuda. Estas llamadas se derivaron a la línea de la vida que también atiende la estrategia de Juntos por la Paz, en donde se les brinda atención psicológica 24 horas, 7 días a la semana. Por favor, llamen. Sabemos que la Jornada Nacional de Sana Distancia puede tener y ha tenido un impacto en la salud mental de todas las familias mexicanas, y yo creo que sin el menor temor a equivocarme, de todo el mundo. Y nosotros tenemos esta herramienta que es la línea de la vida, que se puede acceder a través del 800-00-44-800 y la opción que corresponda, o directamente a la línea de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Pues aquí estamos. Antes de empezar con las preguntas y respuestas, aprovecho estos 2 minutos antes de las 19:30 para sintetizar 2 mensajes respectivos a las presentaciones. Una, lo que señala el doctor Ricardo Cortés, es todo un repertorio de herramientas donde el propósito es tener asesoría, acercamiento, orientación y contacto con la ciudadanía para que pueda haber en todo momento un acompañamiento. Durante una epidemia es normal que existan enormes sentimientos de incertidumbre y se necesita tener un punto de referencia, o muchos, pero en este caso es el punto único del Gobierno de México, para que pueda las personas, la ciudadanía, tener acceso pronto a información también en tiempo real. Entonces les recordamos que estamos en la fase 3, la fase 3 es una fase
como la hemos descrito desde hace muchas semanas, de extremada velocidad en el cambio de la epidemia en cuanto al número de casos que se van presentando todos los días. Y esto, sin duda, puede necesitar una asesoría muy pronta. Por lo tanto, además de este número 800-0044-800, no olviden que está el número de emergencias 911 en toda la República, en todo el país. Si usted tiene dudas sobre qué debe hacer, en dónde se debe atender, para usted, para un familiar, para un ser querido, para un conocido o conocida, y no encuentra rápidamente una respuesta, marque al 911. Eso es completamente válido y en todo momento. Y el doctor Cortés nos irá actualizando, como lo ha venido haciendo, de las distintas herramientas. Próximamente les presentaremos una nueva funcionalidad de esta herramienta COVID-19 MX, con algunos detalles adicionales que nos van a ser sumamente útiles. La herramienta ya está lista, se están haciendo algunos pilotajes finales y próximamente lo presentará el doctor Cortés. Respecto al informe técnico, reiterar el tema de en qué estamos, qué se espera que ocurra en los próximos pocos días y semanas. Estamos en la fase 3 y resumo lo que ha ocurrido desde febrero 28. Tuvimos un cambio en la velocidad, primero en la ocurrencia, no teníamos casos. En México empezamos a hacer vigilancia epidemiológica centrada en el enfoque de contención comunitaria, centrada en casos sospechosos, desde antes de que tuviéramos el primer caso confirmado. Gracias a tener esa vigilancia instalada, que empezó a funcionar desde el inicio, pudimos detectar el primer caso. Y posteriormente se dio seguimiento durante toda la fase 1 con este abordaje. Como lo preparamos y lo anunciamos, cuando nos anticipamos a la fase 2 con medidas de fase 2, todavía en fase 1, dimos un cambio muy importante hacia las intervenciones, pasando de la que depende de la identificación de individuos a una medida general, colectiva, masiva, en la que más de 67 millones de personas salen del espacio público y con ello contribuyen a reducir los contactos, los contagios. Esto quiere decir que se suspende la vigilancia orientada en personas, en casos sospechosos. No, esta sigue y ha seguido hasta el minuto de hoy, solo que su efectividad como medida poblacional es limitada. Entonces, esta nos sigue siendo de gran ayuda para ciertas comunidades locales. Ustedes mismas, como miembros de esta comunidad, lo experimentaron cuando tuvimos aquí un caso en una persona del equipo y varios de ustedes se convirtieron en contactos, y lo que se hizo es exactamente lo que ha ocurrido. Y cuando entramos a fase 3, lo definimos, como también estaba estipulado desde el inicio, por el progresivo incremento de contagios y también por la dispersión epidémica, cuando ya se presentaban varios brotes simultáneos en las principales ciudades del país. Y en la fase 3, como lo anticipamos desde varios días antes de entrar en fase 3, alertamos que cambiaríamos el enfoque de la vigilancia, es decir, todo esto es un elemento planeado, y que el enfoque de la vigilancia estaría centrado en el seguimiento de la ocupación hospitalaria y esta maravillosa herramienta que nos proporciona las ciencias matemáticas a través de grupos académicos muy vigorosos, coordinados por CONACYT y estas comunidades que pertenecen a instituciones públicas de investigación. Y así lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo. Ahora, finalmente, ¿qué quiere decir aplanar la curva? Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. Si la curva fuera plana, ya no sería curva y ya no sería epidemia. Querría decir que ya no hay más casos al día siguiente de los que había el día anterior. Así no se comportan las epidemias de enfermedades infecciosas. La curva es curva porque aumenta el número de casos, llega a un punto máximo y luego desciende el número de casos, hasta llegar a un punto mínimo. Y aquí sí ya desaparece. Estamos aquí, como lo pueden ver en todas las gráficas que ponemos. Estamos aquí, subiendo todavía, subiendo. En estos días, como lo hemos comentado a partir de las predicciones matemáticas, entre el 6 y el 8 de mayo, estamos llegando a aquí. Posteriormente empezaremos a descender
es decir, el número de casos que se presenten al día siguiente será menor de los que se presentaron el día previo, ¿sí? Entonces, no esperemos o no busquemos una curva plana donde no hay curva plana, lo que hay es una curva. Cuando decimos esta expresión para fácil comunicación, aplanar la curva, quiere decir que comparada con lo que hubiera ocurrido si no se hubieran implantado las medidas de salud pública, que son estas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido una curva así. A mí me parece que es bastante claro, pero yo les pido ayuda a ustedes como comunicadoras y comunicadores si creen que esta idea no ha quedado clara a pesar de las múltiples gráficos que hemos presentado. Una curva así es más grande y más aguda que una curva así. Entonces esta curva, decimos, es una curva más plana que esta curva, ¿sí? Y finalmente, una característica muy interesante de las enfermedades infecciosas de interés epidémico es que tienen una progresión exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? En un lenguaje llano y directo, quiere decir que el número de casos que se presentan al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente es progresivamente mayor, pero no en un aumento lineal. No es que vaya 2 y otros 2 y otros 2. La escala no importa, o 300 y luego 300 y luego 300. Lo que quiere decir es que al día siguiente vamos a tener una proporción que es mayor que el día anterior. Esto, les comento aquí un dato histórico interesante, esto se describió en 1798 para las poblaciones humanas y un famoso clérigo británico, Thomas Robert Malthus, describió lo que hoy se conoce como el principio o la ley de Malthus en un famosísimo libro que se llama El principio de las poblaciones. Y lo que describió es precisamente esta progresión exponencial, también conocida como progresión geométrica, en donde en la medida que una persona o una pareja, voy a tomar el caso poblacional, que es el originalmente descrito, aquí tenemos una pareja, son 2, y procrean a más de un hijo, más de 2 hijos, ahora tienen 3 hijos, o hijas por supuesto, y entonces 3 es más que 2. Si eso ocurre a nivel poblacional, evidentemente la siguiente generación es más grande que la previa. Entonces no hay un reemplazo, sino hay más allá de un reemplazo. 3 o 5 o 7 o 20, en esos tiempos seguramente eran varios, más que 3 hijos. Con las enfermedades infecciosas ocurre lo mismo. Una persona produce más de un caso, no contagia nada más a una, posiblemente contagia a 2 o 3, concretamente COVID, el virus SARS-CoV-2, su número de reproducción es entre 2 y 3, 2.5, 2.7. Quiere decir que para cada persona infectada, el resultado en la siguiente generación es más que una persona contagiada. Si fuera una, le reemplaza y habría una progresión lineal. Si hay más de una, aumenta y aumenta y aumenta. Y entonces se ve esta curva exponencial. Y a nadie debería sorprenderle que obviamente la velocidad con la que se logra cierto número de casos es cada vez más rápida. A lo mejor nos tardamos 20 días en tener 200 casos y luego nos tardamos 10 días en tener esos casos y luego nos tardamos 5 días en tener ese mismo número de casos y luego nos tardamos 2 días en tener ese número de casos. 1798, Thomas Malthus. Es un elemento interesante, ¿no? Bueno, abramos a preguntas y respuestas. Vamos a empezar con usted, por favor. Muchas gracias, secretario. Y justo Nurit Martínez del periódico El Sol de México, qué bueno que recordé al secretario Alcocer, no está él, quería plantearle una pregunta, pero en cuanto él esté por acá, yo creo que lo voy a
lo voy a hacer. Perfecto. Ante su ausencia. La pregunta para usted es respecto a lo que han dicho los especialistas, exfuncionarios, sobre el manejo de la epidemia desde que inició y llegó a México. El primer caso. Mi primera pregunta, si me lo permite, haría varias. Sí. Nomás, acuérdate que hay varios más. Sí, y espero la comprensión de mis compañeros. Mi primera pregunta es justo esto. Hablan los especialistas, exfuncionarios, de que hay una falta de rectoría, de liderazgo en la conducción de la epidemia. Quisiera preguntarle a usted su opinión respecto de esto que dicen, que no hay claridad en las directrices. Tan es así que ya, digamos, hay un frente de estados integrado por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán, que han asumido medidas propias, sin hablar de, por ejemplo, lo que ha ocurrido y la confrontación que usted ha tenido con el gobernador de Jalisco. También hablan de que esta conducción, además de no tener un liderazgo en el secretario de Salud, pues tampoco tiene las famosas 4 Cs, que es claridad, concisión, consistencia y credibilidad. Si pudiera responder estas preguntas y enseguida le hago más, por favor. No me queda claro cuál es la pregunta, veo más bien muchas opiniones. Pues toda opinión es válida. Cuando se trata de opinar, pues hay estilos, hay preferencias y nosotros aquí trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar. Cada quien puede preferir el color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad. Hay un país libre, debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hace unos pocos días, el domingo, lo celebramos. Entonces, bien. ¿No le importa entonces que la gente no le crea? Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto. Sí, digo, hay quienes hablan, en particular el exsecretario de Salud, los exsecretarios Chertorivsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. ¿Qué les dice? Los respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Bien. Aplauden igual que cualquier ciudadano, todo el mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, ¿es opinión suya o del editor de su periódico o su periódico? ¿De qué medio me dijo usted que es? Del Sol de México, sí, por supuesto. ¿O es opinión de estos secretarios? Pero bien, todo el mundo, le pongo un ejemplo. Los secretarios de salud de estos estados que he mencionado, los gobernadores, han tenido diversas reuniones. Mañana tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato. Ella dice que tiene casi el doble y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues qué bueno que opine. Perfecto. Pero ¿cuál es la pregunta? No me queda claro. Pues, ¿qué opina de que hay datos Opino diferenciados? Que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, de hecho, ¿no? O sea, si no tiene más preguntas, dé la oportunidad a las colegas. Yo simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, eso es pregunta. Es pregunta. Si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no… Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. Alfonso. Gracias. Buenas noches, Poncho Gutiérrez. Las autoridades en Japón hace unas horas acaban de autorizar el uso de este antiviral, me parece. Lo voy a leer porque no quiero pronunciarlo mal porque la gente no perdona nada. Remdesivir, me parece, este antiviral. ¿Las autoridades de salud mexicanas contemplan usarlo en algún futuro? Y la segunda pregunta rápida para el doctor Alomía. Hay personas que, bueno, la gran mayoría de los casos de fallecidos lamentablemente por COVID-19 tenían alguna enfermedad crónica. Hace un mes nos hablaba de que muy poco porcentaje, me parece que un 1 o un 2%, eran casos de personas que no padecían ninguna enfermedad crónica al momento de tener los síntomas, pero que cuando fallecieron se les hicieron pruebas y tenían algunas enfermedades ahí. ¿Ha habido algún caso o cuántos casos de personas que no tuvieran ninguna enfermedad crónica, que estuvieran relativamente sanos y que hayan fallecido por COVID? Gracias. Muchas gracias. Sobre el Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento antiviral que es de los pocos, o quizá el
que más claramente se ha hecho una investigación clínica sobre su posible utilidad terapéutica para COVID. Recientemente en Estados Unidos, el doctor Tony Fauci presentó los resultados preliminares de un ensayo clínico en el que participó México con una cierta proporción de las personas estudiadas, y los resultados podríamos calificarlos en términos cualitativos como prometedores. Básicamente se resumen en que se mostró una reducción de la duración de la enfermedad en casos moderados y leves. Desafortunadamente no estaba orientado el estudio a demostrar eficacia en los casos graves, por distintas razones, incluidas las éticas por el momento. Pero desde luego vemos con gran expectativa este producto o cualquier otro producto de los múltiples que están en estudio, y cuando pudiera ser una alternativa terapéutica, pues qué bueno. Doctora Alomía. Sí, de hecho, en el registro, de hecho lo comentábamos en la ocasión anterior, precisamente cuando hacen la notificación del caso, es decir, en la entrevista que se hace al paciente. La mayoría de las entrevistas son entrevistas directas que hace el médico, el epidemiólogo al paciente cuando interroga y en su momento registra todos los datos. Sí hay estudios que finalmente o durante la evolución el paciente lamentablemente llega a fallecer, que efectivamente no registraron ninguna comorbilidad. Esto lógicamente responde al hecho de que la persona no la declaró, ¿no? Es decir, se les hacen las preguntas, es un interrogatorio que está basado en el estudio epidemiológico, y de hecho se le hacen todas las preguntas, es decir, todos los factores de riesgo que están enlistados en el estudio epidemiológico, se le hace la pregunta. Si la persona responde no a todo, así queda registrado. Y este porcentaje, que a lo mejor al principio sí era entre el 1 o el 2% de todas las defunciones registradas, sí efectivamente ha tenido un incremento. Según el último corte andaba entre ya el 4 y el 5. Sin embargo, hay un punto que tenemos también siempre que considerar, que es precisamente que si nos vamos sobre ese porcentaje, 4 o 5 que no tenían el antecedente o no lo declararon al momento del interrogatorio, puede ser también porque la persona desconocía algún estado, ¿verdad? Entonces eso también se puede en su momento hacer ya una investigación dirigida sobre el expediente clínico, porque bueno, estas personas durante su proceso de hospitalización son sometidas a otro tipo de pruebas de laboratorio, en donde podría identificarse si hay elevación, por ejemplo, de azúcar en la sangre, que lo pudiera poner en un cuadro prediabético o diabético y la persona no lo sabía, o que al momento precisamente de tomar la presión, que son los signos vitales que se toman a los pacientes en todos los turnos o más adecuado, se identifique que hay en su momento la presencia de algún cuadro hipertensivo. Es decir, poder agarrar ese porcentaje y entonces meterlo a un proceso de investigación todavía más profundo para tener la seguridad de que efectivamente no tenían ningún tipo de comorbilidad o factor de riesgo. En este grupo también hay personas que pueden tener depresión o inmunosuficiencia, ya sea adquirida o ya sea producto de algún tratamiento, y tampoco lo tenían identificado. Entonces, para poderlo dar como tal, habría que hacer una investigación basada en el expediente clínico, basado a fondo en los antecedentes de la persona, para poder llegar a un número y que pudiéramos fehacientemente decir definitivamente este porcentaje no tenía ningún tipo de comorbilidad y responde a lo mejor la evolución a otros factores. Y aquí complemento lo que dice el doctor Alomía. Este segmento de la población que no tiene comorbilidades, que tampoco es mayor de 60 años o una embarazada también, es de especial interés para entender la fisiopatología de la enfermedad. Como buena enfermedad nueva, enfermedad emergente, hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas científicas aún por resolver, y analizar en qué se diferencian las personas que lamentablemente pierden la vida de las que no, o las personas que presentan enfermedad grave de las que no, siempre es muy importante para ir entendiendo progresivamente el fenómeno de salud. Gracias. Usted y usted, que no son nuevos. Gracias, doctor. Buenas noches a su equipo.
Víctor, buen día. Para Víctor Blogs y México Informa de YouTube, doctor. Le traigo una pregunta un poquito adelantada. No sé si sea adelantada. Obviamente es relacionada con el regreso a clases. De las 45,000 instituciones que existen en el país, el 30% no cuenta con agua. ¿Qué protocolos van a implementar ustedes junto con la Secretaría de Educación Pública para que se les brinde la seguridad a los estudiantes y al personal educativo que labora en estas instituciones? El día de hoy casualmente me encontré un video del protocolo de cómo se lleva en China, cómo se recibe a un alumno. Y pues la verdad a mí sí se me hizo un poquito interesante cómo llega el niño a la escuela, cómo lo recibe, cómo lo recibe el personal de la escuela, cómo lo ingresa a la escuela y obviamente pues el protocolo de sanitización, perdón, si no dije ahorita bien la palabra, una disculpa. Entonces esta situación yo se las quería pues externar, no sé si ya ustedes van a realizar una implementación de cómo se va a recibir a los alumnos o cómo lo van a implementar. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Víctor. Sí, su pregunta es muy útil y no es nada adelantada. Siempre hay que adelantarse a las circunstancias y nosotros así hemos visto toda esta epidemia. Nos adelantamos a la fase, nos adelantamos con el alertamiento temprano el 3 de enero, a la fase de preparación, nos adelantamos a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3 y ahora naturalmente nos estamos adelantando a los escenarios de lo que técnicamente llamamos desconfinamiento, el regreso a la nueva normalidad. Y esto es lo primero que quiero destacar. COVID es una enfermedad emergente, es una pandemia que nos impone a todo el mundo un reto nuevo que consiste en replantear la nueva normalidad. Hay muchos elementos todavía por definir, no solamente de lo que hacen los gobiernos, sino de cómo se va a comportar la enfermedad. Hace unos pocos días, en una entrevista que me hicieron, mencioné algo que aquí he mencionado varias veces: no hay ninguna garantía de que los países no puedan tener un retorno de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que hay enfermedad, infecciones, contagios en el resto del mundo, siempre puede regresar a un país, excepto que alcancemos un elemento que técnicamente se llama inmunidad de rebaño, que aquí también le hemos comentado. Inmunidad de rebaño es un fenómeno en el que se alcanza una proporción fundamental de personas necesarias para que la eficiencia de los contagios ya no sea la que permite que haya una epidemia y entonces se mantenga la epidemia controlada y finalmente desaparezca. Interesantemente, esta inmunidad de rebaño quiere decir que no se necesita que todas las personas de un país sean inmunes, basta una proporción. Ahora, cuando las enfermedades son muy transmisibles, que es el caso de COVID, ya dije, su número básico de reproducción es alrededor de 2.5 a 2.6 o 7, según distintas estimaciones. Se necesita aproximadamente 60 al 65% de la población que haya sido inmune. Ahora, un elemento esperanzador en México y en el mundo es que tenemos muy probablemente una proporción muy importante de personas asintomáticas que se infectan, deseablemente desarrollarán inmunidad. Cuando uso la palabra deseable es por lo que también hemos comentado aquí varias veces de que aún no existe toda la certidumbre científica de que la inmunidad va a ser efectiva, protectora, etcétera. Pero asumiendo que así sea, en la medida en que haya muchas personas infectadas, también muchos casos, también aquí esto es algo que comentamos casi cada día, tenemos una gran cantidad de casos, lo sabemos muy bien, de casos con síntomas leves, a quienes les hemos pedido quédate en casa, quédate en casa. No necesitamos que estén en los consultorios y en las salas de espera, porque eso lo que va a hacer es que sean fuentes de contagio. Entonces, desde que empezó la fase 2, se acordarán, dijimos, quédate en casa y es también las personas con síntomas leves con bajo riesgo de complicarse. ¿Cuántas son? Muchísimas, muchísimas, centenares de miles, ojalá fueran millones, porque eso es lo que va a detener la epidemia.
el tener muchas personas que se infectaron, que tuvieron síntomas leves o síntomas moderados, siempre y cuando no sean síntomas graves. Y también hemos dicho aquí repetidamente, el 100% de las personas que tengan factores de riesgo o que presenten síntomas graves deben ir al hospital y el 100% se contabilizan por la vigilancia de acuerdo a lo que hemos venido platicando. Entonces, este es el fenómeno general y esto es el escenario del retorno. Desde ahorita, habida cuenta que la Jornada Nacional de Sana Distancia está programada para el 30 de mayo, su fecha de término, ya estamos programando cuáles serían los distintos escenarios del desconfinamiento nacional, que, ojo, no quiere decir que todo mundo va a llegar a la misma normalidad. Todavía va a presentarse varias ciudades, varias zonas metropolitanas y en algunas partes en forma dispersa de una curva ascendente. Y esto, quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga, lo sigo diciendo. He sido sumamente consistente. Por cierto, sobre lo que usted decía, esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi, ¿no? Entonces, preparémonos para una epidemia larga, quiere decir que esto se presenta en parches. Hoy tenemos a la Ciudad de México prácticamente en el punto del ACME, Culiacán, Tijuana, Cancún también están cerca del ACME o ya en el ACME, empezarán a descender. Pero a este tiempo hay otras ciudades que empiezan a subir su transmisión, ¿no? Respecto al desconfinamiento, es no solo escuelas, es trabajos, es vida pública en general, y tenemos un grupo de trabajo con el gabinete, en particular la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario Esteban Moctezuma Barragán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hemos tenido múltiples reuniones. Hoy tuvimos varias sesiones sobre esto y estamos programando ese momento del desconfinamiento. Muchas gracias. Creo que nos da tiempo para una última pregunta corta. Vamos a darle al compañero que está atrás de Natalia Vitela, que ya había levantado la mano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Andro Aguilar, para pie de página. Hoy sacamos un reportaje en el portal respecto a la SEDA, a la central de abasto, en la que bodegueros, comerciantes, el mismo director, hablan de que hay una expansión de contagios, pero los mismos bodegueros no lo expresan por temor a que les cierren el comercio, por pérdidas económicas. Entonces, la pregunta es si fuese posible que en coordinación con la Secretaría de Economía e incluso las autoridades de la Ciudad de México se pudiera poner especial atención en la SEDA por su condición de abastecedor de todo el Valle de México en cuanto a pruebas, porque es lo que un poco está haciendo falta ahí. Comentaban que algunos comerciantes o bodegueros cierran hasta que se desvanecen prácticamente en los lugares de comercio. Gracias. Muchas gracias. Ahorita ya no nos da tiempo porque nos quedan solo 2 minutos para volver a explicar el tema de pruebas. Parece que por alguna razón hay una barrera para visualizar el tema de pruebas. Hoy, por ejemplo, quisiera dejarlo asentado de una vez, identificamos que hay un laboratorio privado que ya está ofreciendo pruebas serológicas, pruebas para la IgG. Encontramos 2, de hecho. Consultando con COFEPRIS, verificamos que no tienen una autorización sanitaria para la realización de estas pruebas y preocupa porque creo que es el mismo fenómeno que hemos visto en, no todos, pero un buen número de las personas que de manera organizada hablan de pruebas y pareciera estar detrás este interés comercial de las pruebas. Pero bueno, regresando a la central de abastos, la atención especial está desde hace varios días. Esto fue precisamente las acciones que fueron muy notorias por parte del gobierno de la Ciudad de México, que puso incluso unos carteles muy grandes. Naturalmente disgustaron a algunos de los miembros de la comunidad de la central de abastos porque pusieron de manera muy prominente riesgo sanitario, riesgo de contagio, COVID, etcétera. Y hay un operativo muy estructurado, muy montado desde hace ya varios días. Está a cargo de la Ciudad de México, o sea, no es eventualmente ellos son primariamente quienes tienen esa responsabilidad, obviamente con el apoyo de la Secretaría de Salud Federal y de quien haga falta. Y aquí es importante visualizar que el tema de pruebas, regreso al tema de pruebas que usted pregunta, depende
de un buen estudio epidemiológico. Hacer pruebas por hacer pruebas no tiene una utilidad técnica ni de vigilancia epidemiológica y desde luego no médica tampoco. Ayer, por cierto, expusimos aquí, no recuerdo si estaba usted, pero precisamente nuestras definiciones operacionales, nuestra guía técnica de vigilancia y laboratorio, y las comparamos aquí públicamente con las que tiene Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades, y se puede ver la enorme analogía que hay. En Estados Unidos hay vigilancia centinela, aquí también hay vigilancia centinela, hay un énfasis en los casos sintomáticos, hay una utilidad en los casos graves, que es el especial interés. Entonces, solo para mañana yo creo que nos da tiempo de explicar nuevamente lo de las pruebas para quien quisiera actualizarse en la materia, pero para no dejar suelta su inquietud, la central de abastos es un sitio de especial interés que está siendo atendido desde hace varios días con un operativo especial de vigilancia epidemiológica, control y prevención a cargo de la Ciudad de México con el apoyo del Gobierno federal. Muchas gracias, son las 20 horas en punto, nos vemos mañana. Gracias.